En el episodio de hoy, George Boole. Hoy estaba preparando mi clase y me encontré reflexionando sobre algo que está cambiando profundamente la educación: el uso de la inteligencia artificial en el aula. ¿Cómo aprovecharla? ¿Cómo guiar a los estudiantes para que no solo reciban respuestas, sino que aprendan a pensar mejor? Claro, parece que hasta él quiere participar de esta revolución digital. Pero lo curioso es que, aunque hoy hablamos de algoritmos y de inteligencia artificial, todo comenzó mucho antes, con un profesor del siglo XIX que se atrevió a imaginar un lenguaje para el pensamiento: George Boole. En la historia de la ciencia, pocas figuras representan una paradoja tan fascinante como George Boole. Nació en plena Inglaterra de la Revolución Industrial, hijo de un zapatero y en gran parte autodidacta. A pesar de ese origen humilde, llegó a ser uno de los matemáticos más originales del siglo XIX. Pero lo más sorprendente es que su legado va mucho más allá de su tiempo. Aquellas teorías abstractas y hasta misteriosas en su época sobre la lógica terminaron siendo, un siglo después de su muerte, el lenguaje fundamental de la era digital. Sin el álgebra de Boole, no tendríamos computadoras, buscadores de Internet ni inteligencia artificial tal como hoy la conocemos. Su impacto fue tal que el propio Stephen Hawking incluyó la obra magna de Boole, una investigación de las leyes del pensamiento, entre los descubrimientos matemáticos que cambiaron el mundo. Y la razón es reveladora. Según Hawking, Boole iluminó la propia naturaleza del pensamiento y permitió su parcial mecanización, es decir, la moderna computación digital. Por eso los invito a un recorrido por su vida y obra, un viaje que muestra cómo la innovación radical puede nacer fuera de los grandes centros académicos, cuando se unen la curiosidad, la necesidad personal y el pulso de una época convulsa. Porque el legado de Boole no es solo técnico, es también la historia de una familia extraordinaria que extendió su huella intelectual a través de generaciones. Una historia que demuestra cómo una sola mente puede, casi sin proponérselo, codificar el futuro. Para comprender la magnitud del logro de George Boole, debemos situarnos en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX. Era una sociedad rígidamente jerarquizada, donde el lugar de nacimiento marcaba casi de manera definitiva el destino de cada persona. Boole vino al mundo en 1815, el mismo año de la batalla de Waterloo, hijo de un humilde zapatero en la ciudad provincial de Lincoln. Ese origen lo colocaba en los peldaños más bajos de la escala social. Para un niño de su condición, la educación formal era un lujo reservado a otros. Lo máximo que podía esperarse era aprender a leer el catecismo. Lincoln, pese a su rica historia medieval, no era un centro industrial pujante. Su entorno rural, con la economía de Lincolnshire apoyada principalmente en la agricultura, reflejaba un poder que seguía ligado a la propiedad de la tierra. La revolución industrial se sentía más como un rumor distante que como una transformación palpable. Y en ese escenario había una paradoja llamativa. Mientras las máquinas y fábricas comenzaban a cambiar el mundo, el verdadero símbolo de prestigio seguían siendo las lenguas clásicas, el latín y el griego. Dominar esos idiomas era todavía un pasaporte hacia el ascenso social. Y precisamente ese ideal marcaría las primeras ambiciones intelectuales del joven Boole. El entorno familiar de George Boole fue una combinación singular de aspiraciones intelectuales y precariedad económica. Su padre, John Boole, era zapatero de profesión, pero su verdadera pasión estaba en la ciencia y en la construcción de instrumentos ópticos. En su taller exhibía con orgullo un telescopio fabricado por él mismo, e invitaba a los transeúntes a mirar por él para, como decía, observar el trabajo de Dios con espíritu humilde. Esa fascinación por la óptica, la astronomía y la matemática fue la primera y más decisiva escuela de George. Desde niño, colaboraba con su padre en la construcción de caleidoscopios, relojes de sol e incluso una rudimentaria máquina de calcular. Pero esta entrega a la ciencia tuvo un costo alto. John Boole fue descuidando poco a poco su negocio hasta llevarlo a la ruina. Para George, aquello significó un giro dramático. A los 16 años, tuvo que abandonar sus propios estudios y convertirse en el principal sostén económico de la familia, que incluía a sus 3 hermanos menores,
Marianne, William y Charles. Esa carga de responsabilidad marcó profundamente su juventud y lo obligó a encaminarse hacia la única actividad donde podía aprovechar sus talentos: la enseñanza. En George Boole tenemos uno de los ejemplos más sorprendentes de autoaprendizaje en la historia de la ciencia. Sin acceso a la educación formal de élite, convirtió su aislamiento en un verdadero laboratorio de innovación. Su primer gran proyecto fue dominar las lenguas clásicas. Con la ayuda de un librero local, aprendió por su cuenta latín y griego, hasta alcanzar tal nivel que con apenas 12 años tradujo una oda del poeta romano Horacio. Su padre, orgulloso, logró que aquella traducción se publicara en un periódico de Lincoln. El resultado fue inesperado. Los eruditos locales reaccionaron con escepticismo, incapaces de aceptar que un niño de su edad y condición social pudiera lograr semejante proeza. 2 años más tarde, repitió el desafío traduciendo un poema del griego Meleagro, y esta vez defendió públicamente su autoría en las páginas del Lincoln Herald. Pero aquel empeño no era un simple capricho. El dominio de las lenguas le abrió las puertas a las obras matemáticas más avanzadas de Europa. Aprendió también francés, alemán e italiano, lo que le permitió leer en sus ediciones originales textos temidos incluso por los universitarios. El cálculo diferencial e integral de Sylvestre François Lecroix, la mecánica celeste de Pierre-Simon Laplace y la mecánica analítica de Joseph-Louis Lagrange. Sin un tutor que lo guiara, Boole tenía que leer y releer cada argumento hasta comprenderlo en profundidad. Ese proceso arduo, aunque solitario, forjó en él una independencia intelectual y una claridad de pensamiento que serían decisivas para sus futuros descubrimientos. Los problemas económicos obligaron a George Boole a dedicarse a la docencia. Tras breves experiencias como ayudante en escuelas de Doncaster y Liverpool, tomó una decisión audaz. Con apenas 19 años, en 1834, fundó su propia academia en Lincoln. Durante los 15 años siguientes, dirigiría 3 escuelas sucesivas, que no solo garantizaron el sustento de toda su familia, sino que también se convirtieron en auténticos laboratorios para sus ideas pedagógicas. Boole defendía un enfoque práctico de la matemática, enseñar resolviendo problemas, en lugar de perderse en la abstracción pura. Al mismo tiempo, creía en una educación equilibrada, donde las lenguas, la literatura y los clásicos tuvieran el mismo peso que los números. Su compromiso con la educación popular fue más allá de sus propias aulas. Se convirtió en una figura clave del Instituto de Mecánica de Lincoln, una institución típica de la época victoriana dedicada a la formación de artesanos y trabajadores. Allí, de forma voluntaria, impartió clases de aritmética, ciencias y cultura clásica. Fue en ese foro donde, en 1835, a los 19 años, pronunció una conferencia titulada Genio y descubrimientos de Sir Isaac Newton. La claridad y el entusiasmo con los que expuso asombraron a la audiencia, y la conferencia, que más tarde se publicaría, marcó su primera aparición destacada en la vida intelectual pública, un verdadero anticipo de la eminencia que alcanzaría. A pesar de las enormes responsabilidades que recaían sobre sus hombros, dirigir una escuela y mantener a toda su familia, George Boole encontró tiempo para iniciar un camino propio de investigación matemática. Su aparente aislamiento en Lincoln fue aliviado gracias al apoyo de mentores a distancia, como Duncan Gregory, editor del Cambridge Mathematical Journal, y el lógico Augustus De Morgan, con quien comenzó en 1842 una correspondencia que se transformaría en una amistad para toda la vida. Su primer gran hallazgo apareció en 1841, la teoría de los invariantes algebraicos. Aunque a primera vista parece un tema técnico, su idea era profundamente innovadora. Boole observó que ciertas propiedades de las ecuaciones, expresadas en una cantidad llamada discriminante, permanecían inalteradas bajo determinadas transformaciones. Dicho de otro modo, al cambiar las variables de una ecuación, el discriminante resultante era siempre el mismo,
salvo por un factor dependiente de la transformación. Boole fue el primero en percibir la trascendencia general de este principio, que en realidad inauguraba una disciplina completamente nueva. Aunque más tarde dejó este campo para concentrarse en la lógica, su trabajo inicial fue decisivo. El matemático Arthur Cayley quedó fascinado al leerlo y, junto a James Sylvester, desarrolló la teoría a gran escala. Con el tiempo, la teoría de invariantes se volvió una herramienta indispensable en física teórica, y un siglo después resultaría crucial para la formulación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El reconocimiento no tardó en llegar. En 1844, la prestigiosa Royal Society de Londres le concedió The Royal Medal en Matemáticas. Para un autodidacta sin título universitario, este era el mayor honor posible, la confirmación de un talento extraordinario. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el mayor aporte de George Boole a la ciencia no surgió de un problema matemático concreto, sino de una intuición mucho más profunda, la de que los procesos mismos del razonamiento podían expresarse con símbolos algebraicos. En 1831, mientras paseaba por un prado en Doncaster, tuvo lo que él mismo describiría después como una especie de revelación. Las relaciones lógicas podían representarse y manipularse con el lenguaje del álgebra. Esa visión, casi mesiánica, quedó latente durante más de una década, mientras Boole continuaba con sus obligaciones de maestro y con investigaciones más convencionales. El verdadero catalizador llegó en 1847, cuando estalló una polémica académica. Su amigo y mentor, Augustus de Morgan, se vio envuelto en una áspera disputa con el filósofo escocés Sir William Hamilton sobre la cuantificación en la lógica aristotélica. Al observar el debate, Boole comprendió que aquella antigua intuición suya, un álgebra de la lógica, podía ofrecer una solución más potente y general. En un arranque de intensa creatividad, escribió en pocos meses y publicó su primer libro sobre el tema, Análisis matemático de la lógica. Con él, Boole inauguraba una nueva forma de pensar, la lógica convertida en matemática. El sistema que Boole presentó era tan simple en apariencia como revolucionario en su esencia. Durante más de 2000 años, la lógica había sido dominio exclusivo de la filosofía, inalterada desde Aristóteles. Boole la transformó en matemática pura. En su álgebra, las letras X o Y ya no representaban números, sino clases de objetos, por ejemplo, hombres o mortales. La multiplicación correspondía a la intersección, hombres que son mortales, y la suma a la unión, hombres o mortales. La clave fue un hallazgo inesperado. Su sistema solo funcionaba de manera coherente con dos valores, 0 y 1. El 0 representaba la nada, la clase vacía, y el 1, el universo de todo lo posible. Con ello, Boole había dado, sin saberlo, el primer paso hacia el sistema binario que mucho tiempo después se convertiría en el lenguaje secreto de la computación. Con una elegante ecuación, incluso logró formalizar el viejo principio aristotélico de no contradicción, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Con estas ideas sencillas pero profundas, Boole había cambiado para siempre el modo en que pensamos el pensamiento. Aunque Análisis matemático de la lógica fue la obra que lo lanzó a la fama, Boole siempre sintió que la había escrito con demasiada prisa. Su nombramiento como profesor en Cork le brindó la estabilidad y el tiempo necesarios para desarrollar sus ideas de manera completa y rigurosa. El resultado fue su obra magna de 1854,
una investigación de las leyes del pensamiento sobre las que se fundamentan las teorías matemáticas de la lógica y las probabilidades. El título refleja una ambición que iba más allá de la matemática. Boole no buscaba solo un cálculo formal, sino descubrir las leyes fundamentales de las operaciones de la mente. Así como Isaac Newton había descubierto las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes, Boole pretendía encontrar las leyes algebraicas que gobiernan el razonamiento humano cuando éste funciona correctamente. En esencia, buscaba crear una física de la mente. En esta obra, perfeccionó su cálculo mostrando cómo podía validar sistemáticamente todos los silogismos de Aristóteles y extender su aplicación a problemas lógicos mucho más complejos. Su objetivo era ir debajo, encima y más allá de la lógica aristotélica, darle un fundamento matemático sólido, ampliar la clase de problemas que podía resolver y permitir el análisis de proposiciones con un número arbitrario de términos. Aunque su sistema difería del álgebra booleana moderna en algunos aspectos técnicos, como la admisión de términos no interpretables, sentó las bases para que sus sucesores perfeccionaran estas ideas. La segunda mitad de Las leyes del pensamiento está dedicada a otra aplicación revolucionaria de su álgebra, la teoría de la probabilidad. Boole sostenía que la probabilidad no era solo una cuestión de azar o frecuencia, sino un concepto profundamente lógico. Su sistema permitía calcular la probabilidad de sucesos complejos a partir de la probabilidad de eventos más simples, siempre que estos estuvieran relacionados lógicamente. En este marco, formuló y demostró su célebre desigualdad de Boole, que establece que la probabilidad de que ocurra al menos uno de varios eventos nunca puede superar la suma de las probabilidades individuales. Con esta idea, Boole conectó la lógica y la probabilidad de una manera inédita. Su enfoque no solo sentó las bases para el análisis riguroso de la incertidumbre, sino que también influyó de manera duradera en el desarrollo posterior de la estadística y la teoría de probabilidades modernas. En 1849, la vida de George Boole cambió de manera radical. Tras un largo y frustrante proceso de solicitud, y pese a no contar con un título universitario, su talento fue finalmente reconocido. Fue nombrado primer profesor de matemática en el recién creado Queen's College de Cork, en Irlanda. Boole llegó a una tierra marcada por la tragedia. La gran hambruna de 1845 a 1852 había devastado el país, y en sus primeras cartas a su hermana describía un paisaje de total indigencia y abandono, un marcado contraste con la relativa prosperidad de Inglaterra. Su nombramiento también estaba entrelazado con complejos conflictos políticos y religiosos. Los Queen's College de Cork, Belfast y Galway fueron una iniciativa del gobierno británico para crear instituciones de educación superior no confesionales, rompiendo el monopolio protestante del Trinity College de Dublín. Pero esta política de laicidad generó feroz oposición. La jerarquía católica denunció a las nuevas instituciones como colegios ateos, los llamados Godless Colleges, y prohibió a clérigos y fieles participar en ellas. Boole, hombre de profundas convicciones religiosas pero de tendencia unitaria y no conformista, se encontró en el epicentro de una verdadera tormenta político-religiosa, que marcaría profundamente su experiencia irlandesa. Los años en Cork deberían haber sido la culminación de la carrera de Boole, proporcionándole la estabilidad necesaria para producir su obra más importante. Intelectualmente, esto fue cierto, pero su vida profesional estuvo llena de frustraciones. Desde el principio, se vio en conflicto con el rector del college, Sir Robert Kane. Boole lo consideraba un administrador negligente que dirigía la institución desde Dublín y gestionaba torpemente las delicadas tensiones religiosas. Como decano de ciencias, a partir de 1851, Boole se enfrentó a Kane en múltiples ocasiones, desde disputas sobre el diseño del plan de estudios, donde defendía la obligatoriedad de la lógica y el griego, hasta quejas por las pésimas condiciones de las aulas. Su aislamiento profesional empeoraba la situación.
Sorprendentemente, nunca estableció una relación significativa con Sir William Rowan Hamilton, el matemático más eminente de Irlanda, profesor en el Trinity College de Dublín. Aunque compartían intereses matemáticos, la distancia entre ellos fue total. Las razones podrían haber sido varias: la histórica rivalidad entre Cork y Dublín, la diferencia de clase entre el autodidacto Bull y el aristocrático Hamilton, o la estrecha amistad de Hamilton con el detestado rector, Kane. Esta falta de conexión con su par más cercano intensificó la sensación de Bull de ser un inglés viviendo en un exilio intelectual. La misma tormenta política que le había abierto a la puerta de una cátedra se convirtió en fuente de desdicha diaria, llevándolo a buscar sin éxito un puesto que le permitiera regresar a Inglaterra. Pero a pesar de tantas dificultades profesionales, la vida personal de Bull floreció. En 1855, a los 39 años, se casó con Mary Everest, de 22, sobrina de su colega, John Ryle, y del famoso geógrafo que dio nombre al monte Everest. A pesar de la diferencia de edad, su unión fue un refugio de felicidad y compañerismo intelectual. Mary no solo fue su esposa, sino también su confidente y colaboradora, revisando sus manuscritos para garantizar claridad y precisión. Juntos tuvieron 5 hijas en rápida sucesión: Mary Ellen, Margaret, Alicia, Lucy y Ethel Lillian. Las anécdotas familiares, recogidas por Mary en sus escritos, pintan el retrato de un profesor excéntrico, un hombre tan absorto en sus cálculos que podía pasar 1 hora entera frente a la pizarra sin notar la presencia de sus alumnos, o que invitaba a una banda de música entera, encontrada casualmente en la estación de tren, a observar las estrellas a través de su telescopio. Pero la intensa carga de trabajo, las constantes tensiones universitarias y la crianza de una familia numerosa comenzaron a afectar su salud. La tragedia llegó de manera abrupta y evitable. El 24 de noviembre de 1864, en un acto de extremo deber profesional, Bull caminó varios kilómetros bajo una lluvia torrencial hasta el Queen's College, impartió su clase empapado hasta los huesos y al regresar a casa cayó enfermo con neumonía. La enfermedad derivó en neumonía agravada trágicamente por las creencias médicas poco ortodoxas de su esposa. Convencida de que lo semejante cura a lo semejante, Mary envolvió a Bull en sábanas húmedas. El 8 de diciembre de 1864, George Bull falleció a los 49 años, dejando un legado de lucha, genialidad y superación que perdura hasta hoy. La muerte de George Bull en 1864 podría haber relegado su álgebra de la lógica a una mera curiosidad matemática, una solución en busca de un problema. Pero sus ideas abstractas contenían un potencial latente que se desataría casi un siglo después, impulsando una revolución tecnológica que él jamás podría haber imaginado. El legado de Bull se construyó en 2 fases. Primero, a través de los lógicos que refinaron y expandieron su sistema, y segundo, de manera decisiva, mediante ingenieros que vieron en su álgebra la clave para diseñar el cerebro de la máquina moderna. Inmediatamente después de su muerte, una generación de lógicos británicos y estadounidenses se dedicó a analizar, criticar y mejorar su sistema. Augustus De Morgan, más que un heredero, fue un pilar fundamental en la vida de Bull. Su amistad y correspondencia continua fueron una fuente de estímulo intelectual mutua. Las famosas leyes de De Morgan, que relacionan la conjunción y la disyunción a través de la negación, fueron una inspiración directa para el trabajo de Bull, demostrando una profunda simbiosis intelectual. William Stanley Jevons fue uno de los primeros críticos constructivos de Bull. Consideraba que el sistema booleano estaba innecesariamente complicado por una falsa vestimenta matemática, como las operaciones de resta y división. Lo simplificó, reformando la operación de suma para que fuera inclusiva, eliminando coeficientes numéricos y creando una simetría elegante con la multiplicación.
Su piano lógico de 1869 fue uno de los primeros intentos de construir una máquina capaz de resolver problemas lógicos de forma mecánica, un verdadero precursor conceptual de los ordenadores. Charles Sanders Peirce, este brillante filósofo y lógico estadounidense, fue clave para la difusión de las ideas de Boole en América. Peirce no solo adoptó el álgebra booleana, sino que la integró con la lógica de relaciones de De Morgan, sentando las bases de la lógica matemática moderna y refinando la notación para hacerla más poderosa y flexible. Durante casi 80 años, el álgebra de Boole permaneció en el ámbito de la lógica abstracta. La conexión con el mundo físico se produjo en 1938, con lo que muchos consideran una de las tesis de maestría más importantes de la historia. Claude Shannon, un joven ingeniero eléctrico del MIT, trabajaba en el analizador diferencial, una de las primeras computadoras analógicas cuyo complejo sistema de control se basaba en relés electromecánicos. Shannon, que había estudiado la obra de Boole en una clase de filosofía, tuvo una revelación transdisciplinaria. El comportamiento de un relé era intrínsecamente binario, abierto o cerrado, exactamente como el sistema lógico de Boole, que operaba con solo dos valores, falso, 0, o verdadero, 1. En su tesis, Un análisis simbólico de los circuitos de conmutación y relés, Shannon demostró que cualquier expresión del álgebra de Boole podía construirse con una red de interruptores y que cualquier red de interruptores podía describirse de forma concisa mediante el álgebra de Boole. Así, lo que hasta entonces era un arte intuitivo en el diseño de circuitos, se convirtió en una ciencia sistemática y matemática, sentando las bases de toda la electrónica digital moderna. La idea de Shannon fue la chispa que encendió la revolución digital. Los relés fueron reemplazados primero por tubos de vacío y más tarde por transitores, pero el principio subyacente permaneció intacto. Los circuitos que implementan las operaciones booleanas básicas se conocen como puertas lógicas, logic gates, y son los ladrillos fundamentales de todo el hardware digital moderno. Millones y hoy miles de millones de estas puertas lógicas se integran en microchips para formar los componentes de un ordenador. Se combinan para crear circuitos más complejos, capaces de realizar operaciones aritméticas, como sumar dos números binarios, siguiendo la visión de Shannon, y operaciones lógicas de todo tipo. Estos circuitos forman las unidades aritmético-lógicas, el corazón computacional de cualquier CPU que hace posible que las máquinas piensen, en cierto sentido, de forma binaria. Así, la búsqueda de Boole de las leyes del pensamiento culminó de manera imprevista pero definitiva en el diseño de las mentes artificiales modernas, que hoy gobiernan desde los ordenadores personales hasta la inteligencia artificial que usamos a diario. El legado de Boole no se limita al hardware de los ordenadores, también impregna el software y la manera en que interactuamos con la información. Un ejemplo claro es el uso de operadores booleanos en motores de búsqueda y bases de datos. Cuando un usuario realiza una búsqueda en Google, está aplicando directamente los principios del álgebra de Boole para filtrar y refinar miles de millones de documentos en segundos. En 2015, Google rindió homenaje a esta conexión fundamental en el 200º aniversario del nacimiento de Boole, con un doodle interactivo que mostraba puertas lógicas asociadas a su nombre. Un reconocimiento popular de cómo un sistema lógico del siglo XIX se ha convertido en una herramienta indispensable en el siglo XXI. El legado de George Boole no terminó con su prematura muerte. Fue perpetuado y transformado de maneras sorprendentes por su esposa y sus 5 hijas. Tras su fallecimiento, la antorcha intelectual no fue llevada por discípulos masculinos en la academia, sino que floreció en el ámbito doméstico y semiprofesional, demostrando cómo el conocimiento puede transmitirse y evolucionar fuera de las estructuras patriarcales de la época. Mary Everest Boole fue mucho más que la viuda de un genio, era una intelectual formidable. Durante su matrimonio, actuó como consejera y editora de George, refinando la presentación de sus complejas ideas.
Tras su muerte, se convirtió en la principal intérprete y promotora de su obra, enmarcando el álgebra de su marido en un contexto psicológico y a veces místico. Para Mary, las leyes del pensamiento no eran solo formales, reflejaban procesos psicológicos y espirituales profundos. Su contribución más duradera fue la pedagogía matemática. Rechazó el aprendizaje memorístico y promovió métodos que fomentaban la comprensión a través del juego, la exploración y la manipulación física. Inventó la técnica de curve stitching, hilorama, usando hilos de colores y tarjetas para que los niños descubrieran conceptos geométricos de manera intuitiva. En su libro Filosofía y diversión del álgebra, buscaba conectar los conceptos abstractos con la filosofía, la literatura y la naturaleza, despertando la imaginación matemática de los más jóvenes. Las 5 hijas de George y Mary heredaron un extraordinario talento intelectual, que cada una canalizó en campos muy diversos. Mary Ellen Bull Hinton, la mayor, casada con el matemático y escritor de ciencia ficción Charles Howard Hinton, se interesó en la visualización de objetos tetradimensionales y en aplicar estas ideas al estudio de los silogismos lógicos de su padre. El legado científico de Margaret Bull Taylor se vio reflejado en su hijo, Sir Geoffrey Ingram Taylor, físico matemático clave del siglo XX, premiado con la Royal Medal de la Royal Society en 1933. Sin educación formal, Alicia Bull Stott desarrolló una extraordinaria capacidad para visualizar geometría en 4 dimensiones. Acuñó el término politopo, descubrió y catalogó los 6 politopos regulares convexos y construyó modelos tridimensionales meticulosos reconocidos por matemáticos como Peter Schutt. En 1914, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Groninga. Lucy Everest Bull se convirtió en la primera mujer profesora de química en el Royal Free Hospital de Londres, abriendo camino para la presencia femenina en la ciencia. Y Ethel Lillian Bull Voynich alcanzó fama como novelista y activista revolucionaria. Su novela El Tábano fue un fenómeno cultural en la Unión Soviética y una inspiración para generaciones de jóvenes. El hogar de los Bull se convirtió así en un laboratorio intelectual, donde la curiosidad, la creatividad y la ciencia trascendieron las limitaciones de género y clase de la época. El viaje de George Bull, desde el modesto taller de zapatería de su padre en Lincoln hasta convertirse en el santo patrono póstumo de la era de la información, es una de las historias más extraordinarias de la historia intelectual. Su vida estuvo marcada por una lucha constante contra las barreras de clase, la precariedad económica y el aislamiento profesional. Sin embargo, fue precisamente este aislamiento de las corrientes matemáticas convencionales lo que le permitió concebir una idea de originalidad asombrosa, que la lógica, el tejido mismo del razonamiento, podía ser expresado como un álgebra. En su búsqueda de las leyes del pensamiento, Bull no buscaba inventar una tecnología. Su motivación era profundamente filosófica y en cierto sentido teológica, revelar la estructura matemática subyacente a la mente humana, una creación divina. La ironía final de su legado es que este hombre, profundamente religioso, proporcionó las herramientas fundamentales para una revolución tecnológica eminentemente secular. Su sistema binario de verdadero y falso, de 1 y 0, se convirtió en el esperanto de las máquinas, el lenguaje universal que permite a los circuitos electrónicos procesar información, tomar decisiones y, en última instancia, simular la inteligencia. La historia de Bull es un recordatorio poderoso de la naturaleza impredecible del progreso científico. Las ideas más abstractas y aparentemente inútiles, nacidas de la pura curiosidad intelectual, pueden tener consecuencias prácticas profundas y transformadoras. Durante casi un siglo, su álgebra era una teoría elegante sin aplicación clara, hasta que Claude Shannon la reconoció como la solución a un problema de ingeniería que no existía en la época de Bull. Pero el legado de George Bull trasciende la tecnología. Vive en las manos de su esposa Mary y sus hijas, en la transmisión de conocimiento fuera de las estructuras convencionales, en la pedagogía, en la geometría de Alicia Bull Stott, en la química de Lucy y en la imaginación de Ethel Lillian Voynich. Su obra demuestra que el pensamiento puro, cultivado con rigor, pasión y creatividad, puede remodelar la realidad incluso siglos después de haber sido concebido. George Bull nos recuerda que la matemática no es solo números y fórmulas, es un puente entre la mente humana y el universo, y a veces entre el pensamiento y la máquina. Cada vez que usamos inteligencia artificial para traducir un texto, reconocer una imagen o resolver un problema, estamos caminando sobre las huellas que dejó Bull.
Sus ideas dieron forma a la lógica matemática que hoy late en el corazón de cada computadora. Y quizá la enseñanza con inteligencia artificial sea en el fondo un eco de su sueño: ayudarnos a pensar mejor. Eso sí, algunos ya han tenido bastante revolución matemática por hoy. History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So multi